No, Teotocos, no, Teotocos. Cuando Jesús le preguntaron, Señor, ahí está tu madre y tus hermanos, Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Bienaventurado, le dijeron a Jesús, los pechos que te alimentaron, parafraseando. Jesús dijo, más bienaventurado es aquel que hace, oye y cumple la voluntad de mi Padre. Jesús no aceptó esa mariología temprana. Sabía muy bien Dios omnisciente, omnipresente, que iba a ser una herejía destructora. Dios fue y sigue siendo una herejía destructora, aún con la noble confesión de que Jesús es el Verbo y el Verbo es Dios. María no puede ser llamada Madre de Dios, porque un concilio carnal, sanguinario, impulsado por el perverso de Cirilo, un hijo del diablo que trajo destrucción con una herejía destructora. Dentro de los falsos maestros introducirán herejías destructoras. Fue Teotocos impulsada por Cirilo una herejía destructora y sanguinaria que sigue trayendo destrucción y dolor, división en la iglesia de Jesucristo. Sí. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Yo no puedo compartir una doctrina satánica innecesaria para defender la Trinidad y la deidad de Cristo, como Teotocos, que fue sembrada por el perverso hijo del diablo de Cirilo. Santo para la iglesia católica, santo para la iglesia ortodoxa, santo para la iglesia luterana, iglesias que han naufragado. Y usted también es posible que naufrague con aceptar esa injusticia. Pablo dice que no hay comunión, la injusticia con la justicia. La injusticia se debe de reprender. Y fue y sigue siendo una herejía destructora. Aquí en el Zulia sigue trayendo mariología. Aquí le dejo el referente de teología sistemática de Charles Hodge, donde habla claramente de lo que ocasionó esa perversa idea dogmática perversa de Cirilo. Donde Nestorio fue tratado con violencia, y la violencia y el derramamiento y desórdenes que ocurrieron en el establecimiento de ese dogma. Lo puedes buscar en Teología Sistemática de Charles Hodge. Samuel Vila, doctor erudito, fundador de la enciclopedia más importante de habla hispana en teología sistemática, reformada por cierto. Dice su diccionario, María no es ciertamente la madre de Dios. No, no es la madre de Dios, por cuanto ella fue madre del que en tanto que hombre, ninguna criatura humana puede ser madre del Verbo eterno. Alguien ha dicho con acierto, María fue madre de aquel que es Dios, pero no la madre de Dios. Doctor Samuel Vila, editorial CLIE, diccionario enciclopédico. Estas confesiones no está Teotocos, confesión de Augsburgo de 1530, confesión de Escocia 1560, confesión helvética 1566, 39 artículos de la Iglesia Anglicana 1571, Westminster de 1646, los cánones de Dort 1619, la confesión bautista de 1869, no está Teotocos. Charles Hodge, y cito, aún con la cordial aceptación de la plena deidad de Cristo, Dios manifestado en carne, o precisamente por esta aceptación, es chocante en extremo oír de María como Madre de Dios. Palabras de Francisco de la Cueva, es mucho más exacto hablar de ella como madre de aquel que es Dios, pues Madre de Dios conlleva la impresión de que María es madre de Dios como Dios. En cambio, María fue el vaso escogido por Dios para que aquel que era eternamente Dios con el Padre, el Verbo, se encarnara tomando naturaleza humana en el seno de María. Así de María no se puede decir que fuera madre de Dios porque Jesús fuera Dios, sino que María fue la madre de aquel que es Dios. Charles Hodge, 20-10-791,
en sus estudios en la página web. El hijo del diablo de Cirilo dijo, luego que ganó y introdujo la violencia, que todavía está en el Denzinger de la Iglesia Católica, y el que no adorara a María era llevado a la pena capital en la Inquisición. Y por aquí me vienen a decir que yo tengo que aceptar esa doctrina herética y destructora, sanguinaria, que está manchada de la sangre de los mártires y que todavía reclaman allá en Apocalipsis. Señor, ¿cuándo? Porque un dogma de un hijo del diablo llamado Cirilo trajo Teotocos. Concilio en el año 431 declararon: te saludamos, oh María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el universo, antorcha que jamás se apagará, ni se ha apagado. Siguen trayendo dolor, tristeza y personas al infierno. Templo que jamás será destruido, sitio de refugio para todos los desamparados, por quien ha venido al mundo, que es el que es bendito por los siglos. Por ti la Trinidad ha recibido más gloria en la tierra. ¿En serio? ¿Dónde Jesús dijo que un concilio me iba a enseñar? Tarea para la casa. ¿Dónde Jesús dijo que un concilio tenía la autoridad de traer un dogma para sembrar sangre, dolor, para ser apóstatas del Sermón del Monte? Dígame, por favor. Jesús habló en las señales antes del fin, allá en Marcos, que los concilios vendrían a sembrar persecución, dolor y tristeza. Aquí en el Zulia, en la feria de Teotocos, María, Madre de Dios, descienden al infierno, condenados por sus borracheras. Y ahora se quiere meter aquí el espíritu de Cirilo de los concilios. Exijo que se me diga dónde Jesús dijo que los concilios iban a traer la revelación y los dogmas que debemos de obedecer. Exijo. Ahora yo les expongo que Jesús dijo 3 veces que esos concilios vendrían a matarnos. Y se cumplió con el dogma Teotocos de Cirilo, hijo del demonio. Hijos de los demonios. Cito de Charles Hodge: el concilio referido tendió a aumentar la supersticiosa irreverencia hacia la Virgen, y debido a esto muchos tomaron el concepto como una declaración de divinidad. Y así, en el mismo contexto de las celebridades por el triunfo sobre Nestorio, los apologistas vencedores fueron escoltados con una multitud precedida por mujeres que llevaban incensarios ardiendo en honor a la triunfadora del concilio. 30 años predicando Teotocos. No hace falta aceptar un dogma de un concilio asesino, cruel, pervertido, violento de Cirilo. Y le dejo esto. Nestorio dijo allí, donde las páginas que les puse, habló de Nestorio, que defendió las 2 naturalezas en una persona y lo alabó como un gran hombre. La herejía la tenía Cirilo, Eustaquio, que enseñaban una persona y una naturaleza. Y en la defensa de Teotocos ellos establecieron eso. Fue Cirilo el violento. Usted se va a comer la basura, hereje, de esta herejía destructora que sigue trayendo destrucción, y va a dividir la iglesia, porque los puros, los novacianos, los montanos, los cátaros, los de Hipólito, los de Policarpo, los de Irineo y de León, los de Hipólito y los novacianos, no nos mezclamos con relajados de Roma. No a Teotocos, no a Teotocos. Aunque Jesucristo es Dios y creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, jamás puedo decir Jesús Teotocos o María, Madre de Dios, porque sería ser un solo Jesús, un modalista. Porque Dios son 3 personas, no uno. María no puede ser madre de la segunda persona de la Trinidad, porque ya existía. Y Dios son 3 personas. Y estos 3 dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. María no puede ser madre de uno de los 3 porque ya existía. No Teotocos. No Teotocos.